Estaba un servidor, el padre Carlitos, en paz descanse. Estaban de vicario el padre Pedro Pablo, y Dios nos había regalado el diaconado del padre Israel Pardo, que después se ordenó presbítero y bueno, después se quedó ahí como vicario, con la bendición de Dios. Y aparece también ahí Teo Ibarra, eh, Elías Tadeo, que él firmaba como Teodoro, como Teo Ibarra. Y bueno, una foto del recuerdo de las que me han compartido, sobre todo en torno a esos días, al regalo del padre Carlitos en nuestra parroquia del Rosario. Vamos pues a iniciar. Hoy he titulado la reflexión Amanece al llegar Jesús. Y la reflexión de este momento se une a la de la tarde. Son dos reflexiones que van a tratar de llegar a algunos elementos muy hermosos del texto del Evangelio. Quiero comentarles que este capítulo 21 de San Juan es de los textos más hermosos, es muy descriptivo, goza de muchos detalles, presenta elementos que parece que son intrascendentes, pero que van poco a poco refiriendo o describiendo las cosas que vivimos también nosotros. Incluso, o sea, como esa palabra que dice la carta a los Hebreos, es viva y eficaz y tiene, pues es tajante y llega hasta la médula de los huesos, esa espada de dos filos, como dice el texto de la carta a los Hebreos. Hay muchas cosas descriptivas del día de hoy que bien podrían aplicarse a lo que hemos vivido durante el año 2020 y también en este año 2021. La situación que se dibuja, que se presenta, es parecida, extremadamente parecida a la que vivimos. Pero bien, vamos a disponernos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias porque tú eres el que haces que aquello que de pronto significa cansancio, desgaste, se pueda convertir en bendición, se pueda convertir en fecundidad. Lo que mucho tiempo se convierte en un esfuerzo infructuoso, puede convertirse en fecundidad milagrosa, siempre y cuando seamos capaces de escucharte a ti y de hacer las cosas de las que nos hemos vuelto expertos, pero expertos en fracasos, hacer las cosas contigo. Y entonces lo que no sale bien saldrá mejor, siempre de tu lado, siempre tú con nosotros, o nosotros permitiendo que tú incidas en lo que hacemos. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca, aunque no distaba de tierra más de unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra vieron unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era,
porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el texto sobreabunda en detalles, en precisiones, en nombres, en cantidad, tanto de personas como cantidad de peces. El texto describe, empieza hablando, se apareció otra vez y concluye diciendo, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció. O sea, tiene muchos detalles, muchas precisiones, lo cual tiene toda una carga de enseñanza. Obviamente, también dibuja una escena nocturna. Aquella noche no cogieron nada, dice hacia la sexta línea. Salieron, se embarcaron, aquella noche no cogieron nada. Luego después escribe el momento en que amanece y refiere que en ese momento Jesús se presenta. Bueno, el mandato, echen la red. La pregunta, aunque no la subrayé, muchachos, ¿tienen pescado? No. Y bueno, hoy en esta reflexión de la mañana vamos a quedarnos hasta esta parte de la mitad. Incluso aunque subrayé en color rojo lo que dice Juan o el discípulo a quien Jesús amaba, es el Señor. Esto empezaremos a platicarlo un poquito en la tarde. Vamos a iniciar adelante, hablemos del sol que nace de lo alto, aquel que ha llegado en su gloria junto a aquel mar de Tiberíades. Solamente recuerda que los nombres que se tiene de ese mismo mar son diferentes por razones históricas. Aquella región la había dominado un personaje romano llamado Tiberio, por eso se le llama el mar de Tiberíades, pero es el mismo mar de Galilea porque, digamos, colinda con Galilea, pues se le llama Cafarnaúm, pues porque Pedro salía de Cafarnaúm, que está junto al lago. Y bueno, dependiendo del punto donde se encuentre, se le llama de diferente manera. Por poner un ejemplo quizá torpe, no tan claro, pero el mismo océano Atlántico de pronto se convierte en el mar Caribe y de pronto se convierte en el Golfo de México, pero son las mismas aguas que provienen del océano Atlántico, por decirlo de esa manera. Entonces se le llama mar de Tiberíades haciendo referencia a un factor histórico. San Juan hace referencia al factor histórico. Esa región del norte de la Palestina de hoy en día fue en su momento gobernada por Tiberio. Por eso se le llama. Oye, es que entonces no era el mar de Galilea, es el mismo. El mar de Cafarnaúm también es el mismo. Te digo, el texto da precisiones y sobre todo va a marcar cómo en la historia o en aquello que tuvo alguna, digamos, impronta, alguna influencia fuerte, algo que queda marcado como registro histórico en la historia de los hombres, va a haber una manifestación de la historia de la salvación. Ahí, en el mar de Tiberíades, en el mar que un día dominó, o la región que un día dominó Tiberio, el sol que nace de lo alto se manifiesta en su gloria. Y bueno, no tan solo a los apóstoles, sino también a la iglesia, y sobre todo, ahí en el mar de Tiberíades, cuando anochece para la iglesia, y cuando la iglesia en el anochecer no consigue nada, ahí se manifiesta que el sol que nace de lo alto hace que amanezca y con el amanecer la pesca milagrosa. Y aquí, bueno, nuevamente lo que ya describíamos el día de ayer, en una enseñanza hermosísima también de la primera parte de este capítulo. Bueno, ayer era el Evangelio de San Lucas. Estábamos hablando del capítulo 24 de San Lucas, cuando los discípulos de Maús contaron. Pero también el Señor que dice, acerquen su dedo, acerquen su mano. O sea, hoy vamos a referir otra vez en esa semana de Pascua que nos esclarece cómo fue la resurrección de Jesús, que hay un elemento corpóreo, habla de aquel que tiene pan sobre las brasas y que tiene, perdón, tiene pescado sobre las brasas y tiene pan y que les da de comer.
pero también un elemento glorificado. O sea, un elemento glorificado donde ni siquiera Pedro lo reconoce. ¿Cuándo lo reconoce Pedro? Cuando Juan dice es el Señor. Y ya lo que vimos que en la tarde vamos a profundizar, Pedro se pone la túnica. También este elemento es fundamental. O sea, estás desnudo en la barca y cuando te vas a tirar al agua te pone la túnica. Aquí hay otro elemento, te digo, son gran cantidad de detalles que el texto del Evangelio nos presenta descriptivamente. Pues, ¿y quién más puede hacerlo sino el mismo Juan, que escribió el Evangelio y que había estado ahí, que le había dicho a Pedro, es el Señor? Y bueno, aquí lo importante también es un elemento eclesial. O sea, una vez que el Señor ha terminado, porque ya, digamos, murió, y aquí dice que viene otra vez, por eso es esas expresiones de otra vez, y dice al terminar, esta fue la tercera vez que se apareció, son precisiones que no están ociosas. Aquí ya Jesús había manifestado una primera vez. Y fíjate cómo una vez que el Señor se manifiesta, Pedro toma la iniciativa. O sea, Pedro dice, voy a pescar. O sea, vamos. O sea, claro que lo hace con respeto. Pero fíjate cómo el Evangelio dice, una vez que Pedro dice, vamos a continuar con la vida. O sea, yo continúo, yo conozco la mar, voy a pescar. Y entonces los demás dicen, aunque pues dice que están ahí los hijos del Zebedeo, los Boanerges, Santiago y Juan, pero fíjate que no habla de Andrés. Por eso te digo los nombres, la descripción y todo, porque habla también de otros pues, que ni siquiera saben de mar. Por ejemplo, ahí describe a Natanael, un hombre sencillo, pero lo importante aquí es cómo seamos de la mar o no de la mar, Pedro ya ejerce un liderazgo. Y entonces cuando Pedro dice, voy a pescar, ellos, los otros, contestan, también vamos contigo. Ahí estaba también el incrédulo, estaba Tomás, el mellizo, como dice. Bueno, subieron a la barca, aquella noche no pescaron nada. O sea, habla de una noche, fíjate, una noche. O sea, no se trata de que fui 15 minutos a ver, no se trata de 1 o 2 horas, no. La noche y no pescaron nada. Y bueno, es en esa situación, te digo, como la que vivimos hoy en día, donde de pronto nos amanece y las cosas no se han dado, en la situación de escasez donde Jesús se manifiesta. Ahí, en la escasez, en aquello que no nos resulta, en los esfuerzos que no han fructificado, se hace presente el misterio de Dios. Adelante, vamos sobre las precisiones. Dice, se manifestó otra vez. ¿Qué significa se manifestó? Es que se hizo que lo vieran. No, o sea, significa, vamos a decir, la palabra manifestar significa revelarse, quitarse el velo. O sea, yo, digamos, estoy ante ti velado y de pronto manifestarse es, pues no tan solo que me veas, porque aquí me estás viendo, pero no me ves bien, sino es que me conozcas, o sea, que sepas lo que yo puedo hacer. O sea, Jesús quiere que conozcan que aun cuando Él ya haya sido glorificado, la iglesia puede continuar con la obra que le ha encargado. Significa que lo comprendamos como el amigo, como aquel que está a nuestro lado, como aquel que no se ha ido y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, tú vas a hacer las cosas, tú vete al mar, tú organízalos, los demás que vayan contigo, porque tú tienes un liderazgo, pero yo estoy aquí contigo y yo te voy a decir lo que hagas cuando las cosas no te resulten. Mira lo profundo del texto del Evangelio. El Señor es el Salvador, el resucitado. Y entonces Jesús manifiesta a la distancia. O sea, no necesita estar en la barca. O sea, yo estoy aquí en la orilla y yo te veo que estás allá. Lanza la red a la derecha. Sí. O sea, el Señor sigue dirigiéndonos. O sea, hacemos lo que Él nos dice. El Señor es quien nos marca la pauta. Aunque nosotros ya estemos en la barca y Él físicamente no esté en la barca,
Pedro está en la barca porque la barca es de Pedro. O sea, la iglesia tiene una responsabilidad, Pedro, pero el Señor dice, yo estoy aquí y yo te voy a decir cuando las cosas no te resulten, a ver, lanza la red a la derecha, Pedro. Y bueno, Pedro, vamos a decir, sobrepone su sencillez, pues porque si alguien conocía, caray, de mar y de pesca, y si alguien sabía que en la noche era cuando había posibilidades de pescar, ¿por qué? Porque en la noche los pescaditos suben a la luz de la luna. O sea, en el día pueden estar a muy baja, digo, a una profundidad totalmente fuerte, grande. O sea, si esta es la mar, los pescaditos están en el fondo, porque la luz del sol se filtra y pues ellos, digamos, pueden tener su vida abajo. Pero en la noche en que no hay sol, tienen que buscar un poquito la luz de la luna y se mueven por aquí. Entonces, en la noche Pedro sabía que podía pescar, pero ahí Jesús manifiesta su gloria, su poder y su verdad. Pero subrayo el otra vez, o sea, de nuevo. Y esto es fundamental para ti, para mí, porque esto nos da ánimos. O sea, Jesús no tan solo una vez, sino otra vez se hace presente. No, a ver, no es suficiente manifestarse una sola vez. Jesús es generoso y sobre todo Jesús sabe que tus necesidades y mis necesidades no se quedan en una sola ocasión. Y bueno, en el mar acontece todo. El mar es un lugar mágico, que nos desafía. O sea, la mar será siempre, vamos a decirlo, caprichosa. La mar de pronto nos presenta incertidumbre. La mar presenta siempre nuevos derroteros. Un lugar mágico que se impone a cualquiera y que nos recuerda miles de escenas que acontecen en la mar. O sea, en la mar Dios lo liberó de la esclavitud. En la mar se vivieron momentos de tempestad, cuando el Señor manifestó a la mar que se calmara y ellos vieron, incluso en la mar, Pedro, ¿te acuerdas? En la mar te estabas hundiendo. O sea, tú, el originario de Cafarnaúm, te estabas hundiendo. La mar es un lugar mágico. Y este mundo, al final de cuentas, representa una mar, donde tú piensas que dominas todo, de pronto hay sorpresas. Y cuando tú piensas que todo te va a resultar porque tienes la mejor estrategia, la fuerza del viento te lleva a otro lado, y de pronto las corrientes submarítimas que combinan la fuerza del agua con el viento y también con la temperatura del agua que va creando esas corrientes submarítimas superiores e inferiores, hace que la mar siga convirtiéndose en un lugar donde, aunque ahí sea tu vida, donde hayas vivido toda tu vida en torno al mar, el mar te va a decir, no me conoces y no sabes lo que te espera, como nos pasa ahora. Pero el Señor tiene solución a esto. Adelante. Hoy se habla de Simón Pedro y es hermoso, o sea, que el Señor le diga los dos nombres, Simón Pedro. O sea, dice el texto del Evangelio, por eso te digo, cada lujo de detalles. Se aparece a Simón Pedro. Simón es el nombre judío, Pedro es el nombre cristiano. O sea, Simón, acuérdate, también fue un patriarca. Habla la lista de los hijos de Jacob. Pero el Señor le ha llamado Pedro, Petrus, que faz el nombre cristiano. Digamos que habla del nombre de familia que le puso Jonás y el nuevo nombre. Tú te llamarás. Yo digo que tú te vas a llamar Pedro, porque te estoy dando una misión.
Y entonces en el nombre Simón Pedro está la historia de la naturaleza, o sea, la historia que hace Pedro, pero la historia de Dios, la historia de la gracia. Pedro representa a todos, a la humanidad en su fragilidad. O sea, es Simón y es Pedro. O sea, más la fragilidad que en sus glorias. Representa a la iglesia en sus debilidades, en sus impulsos, en sus temores. O sea, Pedro es débil, Pedro llora, Pedro se impulsa, Pedro corta la oreja del soldado, Pedro tiene miedo, o sea, en la noche cuando le están preguntando, él está escondido. Pedro es Simón, hijo de Juan, pero ahora es también Kefas, la piedra de la iglesia, el pastor a quien Cristo le confía lo más grande. Y no es una afirmación gratuita. ¿Qué puede haber más grande en el mundo que aquello que fue merecido por la sangre del Dios Altísimo, del Dios encarnado? O sea, ¿qué puede haber más grande en la tierra, más valioso que lo que ha sido merecido por la sangre del Señor? Y bueno, te digo, el texto abunda en detalles. Jesús se ha parecido también a sus compañeros y se trata de 6 discípulos. Adelante, hablemos de 7 de 12, ya en la tarde profundizaremos, o 7 de 11, porque ya no está Judas, ¿verdad? Y se habla de Tomás, el apasionado, y se le llama el mellizo. Tomás es el apasionado, el que también manifestará, o sea, que hay cosas que no le sucederán al Señor, pero también es el incrédulo. Digamos, este hombre tiene familia demasiado cercana, pero él ha tomado la decisión de seguir al Señor. O sea, digamos, él junto con un hermano más nacieron al mismo tiempo, pero este Tomás, pues es un hombre duro, desconfiado, testarudo. Si no meto mi dedo en su mano, si meto mi mano en su costado, así brevemente. Pero también se habla de Natanael, un hombre sencillo, aquel que preguntaba, ¿acaso puede surgir algo bueno de Galilea, de Nazaret? Y digamos, un hombre sencillo al que todo le va bien. O sea, es de los 3 grandes elogios que te he manifestado, el Señor ha expresado. He aquí un verdadero israelita en el que no hay doblez. Oh, ya quisiera yo que un día el Señor pudiera decir que también soy de una sola pieza, o que tú y yo somos de una sola pieza. A pesar de sus dudas, aceptan la manifestación del Mesías. Te vi cuando estaba debajo de la higuera y entonces dicen, pues se le cayeron los calcetines. ¿Cuándo me viste? Se habla también de los hijos de Zebedeo, los de Zebedeo. No dice Santiago y Juan, pero presenta 2 hijos que son coléricos, quieren hacer llover fuego sobre Samaria, 2 personas difíciles, de quienes el Evangelio hace referencia a los impulsos, las iras, pero también a ese, voy a decirlo abiertamente, ese manipuleo, ese chantaje que hacen a través de su madre. Ellos pensaban que el reino de Jesús iba a ser un reino donde ellos iban a ser cónsules o ministros. Hoy que murió uno de los duques de Inglaterra, o sea, que hubiera sido, no sé, alguien con un alto rango, y esos son a los que se aparecen. Y finalmente dice el Evangelio de San Juan, y es hermoso, dice, ¿qué otros 2? ¿Y quién? No, pues pudo haber sido Judas Tadeo, o el otro Simón, o el otro Santiago, o Andrés, porque nos faltan 4. Se habla de otros 2, de quienes no sabemos absolutamente nada, a lo mejor Felipe, o sea, no se nos han mencionado los nombres, y esto es bueno, porque en esos otros 2 podemos estar tú y yo. Y así en aquellos 7 discípulos todos estamos incluidos. Y ese querer ir a pescar es la expresión más afortunada. Pero vamos a la descripción cronológica. Se habla de la noche y se habla del día. Adelante. La noche y el día. Dice que era de noche. La precisión, te digo, hermosa, descriptiva. Era de noche, nos dice el Evangelio. Y aún siendo la noche, algo que favorece a los pescadores, a veces, o sea,
Mira, si tú y yo hemos ido a un puerto, pero más allá de la playa que disfrutamos, a un puerto pesquero, por ponerte un ejemplo de un lugar que quizá tú ya fuiste, a Mazatlán. Si tú vas a Mazatlán, hay un lugar donde hay unas mujeres que llaman las changueras, ahí junto al mercado, y están en la calle con aquellos recipientes llenos de hielo y de camaroncito, de langosta y de pulpo y de todo. O sea, si tú vas a las 8 o 9 de la mañana, ya están ahí las changueras. ¿Por qué? Porque los esposos se fueron toda la noche a trabajar. O sea, toda la noche los esposos o los hijos estuvieron allá en alta mar. Entonces ya llegan y cuando tú vas a las 8 o 9 de la mañana, ya te encuentras con el camaroncito y la langostita. Un día compré a 70 pesos el kilo de langosta, y solo para ubicarte, porque yo sé pues, que los precios son relativos, depende de cuándo fue, padre. Bueno, en aquel entonces el kilo de, digamos, de cirlón estaba a 120, a 70 pesos el kilo de langosta. Riquísimo. Pero bueno, en la noche, no obstante, fue una realidad dura en la que no se logró nada. Pero los cristianos no debemos tenerle miedo a la noche. Y ahí estarán 7 discípulos en la barca, en la alta mar. Después de una larga noche infructuosa, nada traen, nada. ¿Cómo será su estado de ánimo? Bueno, imagínalo. Su rostro, su mirada, los ojos hundidos por el cansancio para irse a dormir un rato. Expresan frustración, otros expresan resignación. Y por la mañana viene Jesús. Jesús viene cuando se aclara el día, o mejor dicho, el día se aclara cuando Jesús viene, aunque parece un juego de palabras, pero esta es la realidad. Y adelante, voy a ir aterrizando. Hablamos de trabajos infructuosos. ¿Tienen algo de comer? No, no hemos logrado nada. Y viene la orden, echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán. Así de directo. El Señor nos dice 3 cosas. Primero, que aunque las cosas nunca nos resulten, con Él siempre hay algo nuevo por hacer. Segundo, que en su palabra nos dice que tú y yo no necesitamos aprender nuevos oficios, no, el mismo que hacemos, pero escucha su indicación y siéntete enviado por Él. O sea, Pedro no tiene que aprender a pescar, él sabe pescar, caray. Bueno, lo que sabes hacer, hazlo escuchando su indicación y siendo enviado por Él, y las cosas te van a resultar. Y tercero, bueno, o sea, a veces pensamos en 1000 cosas, estrategias y todo. No, lo más sencillo. Pero hazlo conmigo, lo que siempre haces. ¿Te fijas cómo es clara la enseñanza? Y adelante, bueno, vamos viendo aquellos que son expertos en fracasos. Ahí están los sentimientos que tenían los discípulos cuando no pescaron nada. Y tenemos que preguntarnos si no es esta nuestra experiencia. Quizá en estos ya más de 3 meses, este cuarto de año de 2021. Pero piensa que Jesús está cerca de nosotros, aunque no nos demos cuenta y aunque no lo reconozcamos. Y vamos a decir que hay unos pescadores desafortunados que en ese no tenemos nada que comer. Los pescadores desafortunados se volverán afortunados. ¿Qué significa no tener que comer? Pues esterilidad. O sea, hacer muchas cosas y no lograr nada, incluso en lo religioso. La fatiga de hacer siempre lo mismo, sacar la red, pero no sirve de nada. Ser expertos en algo que no fructifica, expertos en fracasos, le puse como título a esta diapositiva.
Y adelante, ya esta última diapositiva para concluir, la pesca milagrosa. O sea, lo que el Señor les pide al lanzar la red, habla de algo que normalmente hacemos y que a veces se convierte en algo que no nos da resultado, pero con Él sí. O sea, el Evangelio nos presenta gestos, palabras, cosas repetidas, hechas como una gran máquina religiosa, pero que no produce alimento. Y por ese no de los discípulos se condena toda esterilidad humana, toda repetición tuya y mía de gestos sin contenido y sin verdad. Palabras de cortesía que no tienen cortesía, palabras de saludo que no acogen al hermano, gestos de amor que no tienen amor, gestos de vida que no son fecundos, reuniones de gente que no estamos unidos. El no de los discípulos, la red que va, que viene sin alimentar a nadie, como sucede en la iglesia, y sin compensar la fatiga de nadie, es símbolo de una respuesta desesperada de hombres y mujeres que no saben amar y cuya vida es estéril. Y aquí, en esa situación tan descriptiva, va a venir la pesca milagrosa. El Señor sabe cómo hacerlo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.